En el Sistema Informativo INRAI, El Imparcial, presentamos El Sonajero Político. Las 7 de la mañana, 25 minutos. Luego de trabajar desde la Cámara de Representantes durante 7 años, Álvaro Hernán Prada da un salto para iniciar su candidatura al Senado de la República por el Partido Centro Democrático. Lo saludamos a esta hora, doctor Prada. Bienvenido a Cristalina. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, para quienes lo acompañan en el estudio y para todos los oyentes de Cristalina Estéreo. Doctor Prada, ¿qué lo motivó a pasar de la Cámara de Representantes al Senado? Jimmy Javier, les decía que estaba, digamos, muy agradecido con la corporación, con la Cámara de Representantes y con los huilenses que me permitieron representarlos. Entregamos un balance en proyectos de ley, en gestión, en control político, y ese balance no solamente le sirvió al departamento del Huila, sino me permitió entrar a otra región, que por generosidad de comunidades, de empresarios, de jóvenes, de mujeres, me invitaron y logramos de alguna forma sembrar también una semilla e identificar una serie de faltantes, de falencias que hay en muchas regiones del país donde podemos también aportar a mejorar las condiciones de vida. Por esa razón presenté mi nombre en la lista de mi partido, del Centro Democrático, del partido del presidente Álvaro Uribe, para ser senador de la República, contribuir nuevamente al departamento del Huila, al sur de Colombia, pero también a otras regiones donde podemos, por supuesto, ayudar. Representante, precisamente dentro de su trabajo, ¿cuáles son esas áreas, esas regiones donde usted nos dice ha podido también conocer de primera mano las realidades? Hemos estado, la verdad, recorriendo el país, principalmente Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y lo que se denomina, digamos, el eje cafetero, Caldas, Risaralda, precisamente donde estoy, en Pereira, y el Quindío. Ahí hemos hecho un trabajo y una presencia permanente, pero obviamente en el Senado de la República tenemos la obligación de cubrir el territorio nacional, es una circunscripción distinta, y vamos a buscar sobre todo recuperar la seguridad de este país. Y la seguridad vista como un valor significa mejorar la condición de vida, que los ciudadanos sean felices, que vivan tranquilos. La seguridad desde el punto de vista del bien público es la obligación del Estado de proveerle tranquilidad al ciudadano. Y hay varias dimensiones donde podemos analizarla. La seguridad alimentaria para luchar contra el hambre, la seguridad económica para luchar contra la pobreza. La seguridad significa un trabajo permanente de bienestar, así que vamos a trabajar en diferentes aspectos para recuperar la tranquilidad de los colombianos. Doctor Prada, ¿cuál es la situación al interior del Centro Democrático con cara a las próximas elecciones? El Centro Democrático es un partido nuevo que se creó pensando en preservar el legado de 8 años donde el expresidente Álvaro Uribe recuperó un país que estaba al borde del abismo, un país casi fallido. Recuerden que nosotros no podíamos movilizarnos de un lugar a otro. El país tenía un deterioro, un aumento de la pobreza creciente, un desempleo enorme de más que había superado los 2 dígitos décadas atrás, y nosotros teníamos aquí el miedo colectivo, no podíamos de alguna manera transportarnos de un lado a otro. En el departamento del Huila nos sacaban de las casas, las tomas en los municipios eran permanentes y el desplazamiento forzado tremendo. Todos los días miles de campesinos salían para evitar que sus hijos fueran reclutados. Llegó y nos dio seguridad, y no solamente nos dio seguridad con apoyo de la fuerza pública y apoyo a la fuerza pública, sino con un proceso de consolidación social. Aquí hay que buscar que ese ejemplo volvamos a tenerlo presente. Nosotros venimos perdiendo espacio en seguridad. El resultado fue, en esa consolidación social, confianza de los ciudadanos, una política que incorporó a los ciudadanos para que nos dieran información. Había 4 millones de celulares, y esos 4 millones de celulares permanentemente nos daban una información en tiempo real. Hoy hay 70 millones de celulares, 40 son inteligentes
y no tenemos esa red de cooperación. Así que vamos a tener en cuenta lo que hizo. Pero además eso, la seguridad, como lo decía en otras dimensiones, en el tema económico, impacta, genera confianza, y la confianza genera inversión. La inversión genera ingresos y el ingreso nos permite hacer política social. No hay mejor política, entre otras cosas, que generar trabajo, que hoy necesitamos. Así que eso fue un ejemplo de cómo se movió la economía. Crecimos de tal forma que pasamos de un ingreso per cápita, es decir, un ingreso por persona en Colombia de $2.300 a $6.600. Sacamos a 4 millones de personas de la pobreza, de las cuales 1.700.000 eran personas que estaban en la condición de miseria. El SENA pasó de 1.100.000 beneficiarios a 8 millones de beneficiarios. 200.000 personas recibían un ingreso para cuidar el medio ambiente, para estar pendiente de los bosques, del agua, de la naturaleza, y todo eso de alguna forma pues se fue perdiendo. Queremos recuperar ese legado traducido hoy a las necesidades del departamento del Huila, del departamento de Cundinamarca, del departamento de Tolima, de la realidad nacional. Hoy los jóvenes están pidiendo oportunidades, así que tenemos que ayudar a insertarlos en el mundo moderno, en el mundo productivo, aprovechar la innovación, la creatividad, buscar la forma de generar un nuevo desarrollo económico que nos permita continuar en esta etapa de crecimiento que se detuvo en el gobierno anterior y que nos dejó obviamente múltiples problemas, pero tenemos que solucionar. Y ahora pensando en el reto de la pospandemia, que nos obliga a decir, aquí tenemos dos vocaciones: la agroindustria, que es industrializar el campo para que no se venda el producto, la materia prima, sino que lo vendan transformado. Y para eso hay que hacer una serie de pasos. Y hay que tener unos incentivos de parte, digamos, del Estado. Y ahí vamos a trabajar. Y por otro lado, el turismo que debe ser el reemplazo en Colombia del petróleo. Así como lo pensó Dubái en su momento, donde se estaba, digamos, afianzando solamente en su desarrollo económico en el petróleo y se estaba acabando. Y allá dijeron, si no nos ponemos las pilas en buscar otras fuentes de financiación, otras fuentes de desarrollo económico, pues el país va a ser un país pobre. Nosotros tenemos unas ventajas enormes para hacer turismo religioso, para hacer turismo paisajístico, el avistamiento de aves, aprovechar la cultura del paisaje cafetero, que además está reconocido como un patrimonio por la UNESCO. Entonces hay que generar los mares, la posibilidad de hacer deportes extremos. Bueno, en fin, aquí tenemos un gran potencial en materia turística y tenemos que acondicionar nuestro país para desarrollarlo más fácilmente. ¿Ya tiene claro quién va a ser su candidato a la presidencia? ¿Quién va a apoyar de estos precandidatos que ha presentado el Centro Democrático? Ahí hay un abanico, digamos, de posibilidades, unas personas que cuando entran a ser candidatos presidenciales y los avala, digamos, el partido, es porque cada quien tiene la posibilidad de ser presidente de la República. Es decir, estamos avalando que la persona que quede de candidato puede serlo. Claro, cada uno tendrá preferencias dentro de la militancia. Yo tengo gran respeto por los candidatos y voy a esperar que el 22 de noviembre el partido defina la militancia defina quién va a ser el candidato o la candidata que nos represente y vayamos a una contienda democrática interpartidista con otros sectores que son afines para evitar un riesgo mayor que tenemos hoy en Colombia, y es que el modelo de Maduro, ese modelo que empobreció allá a Venezuela, el país más rico de la región, venga a Colombia a afectarnos las libertades y obviamente a generar pobreza en lugar de generar riqueza. Doctor Prada, ¿cuál sería su mayor reto entonces como senador de la República en caso de resultar electo? Primero vamos a tener una bandera, que es la bandera de la seguridad. Y lo decía mirada, digamos, desde varias dimensiones. Desde el punto de vista de la seguridad humana, por ejemplo, donde se analiza la seguridad alimentaria, tenemos que luchar para que no exista hambre en Colombia.
que también es una de las causas de otra de los análisis que se hacen dentro de la libertad del miedo o la libertad del hambre. Esa causa nosotros tenemos que eliminarla, que la persona que llega a delinquir porque no tiene con qué comer, podamos nosotros superarla. De igual manera tenemos que analizar la libertad económica, la libertad para desarrollar este país económicamente, para luchar contra la pobreza. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta la vocación que tiene cada región y tenemos que darle herramientas, y no solamente incentivos desde el punto de vista del sector privado, sino también las condiciones para que el país se desarrolle en infraestructura. Nosotros perdimos una oportunidad muy grande con la vía férrea, y eso nos ha costado en términos de competitividad, porque se hace mucho más costoso, se hace mucho más demorado, sin desconocer lo que ha hecho los gremios de transporte de carga. Nosotros tenemos que buscar recuperar la vía férrea en Colombia. En el eje cafetero se está entrelazando los departamentos de Caldas a Quindío, pasando por Risaralda, y ahí tienen proyectado involucrar al departamento del Tolima. Nosotros tenemos como departamento en el Huila igualmente la posibilidad de conectarnos a una vía que existía, que pasaba por la línea, y que obviamente al estar conectados con el eje cafetero nos tiene la posibilidad mucho más fácil de llegar a los puertos del Pacífico. Tenemos que desarrollarnos como región y tenemos que entender que también las ciudades deben ser sostenibles, amigables, inteligentes, que deben proveer servicios. Hoy el acceso al conocimiento depende también mucho de la posibilidad que le entreguemos a los jóvenes, tener centros digitales, acceso a internet fácilmente en las veredas, que nos permita a los campesinos conectarnos fácilmente, porque el empresario del campo tiene que buscar la posibilidad de conectarse con el mundo productivo, con el mundo con el cual se va a comercializar sus productos. Muchos colombianos hoy están, como en el mundo entero, comprando por internet, informándose por internet, y el internet lo tienen en el teléfono. Así que ese acceso a la tecnología debe ser un gran reto que nos debe nosotros situar económicamente para facilitar la vida de nuestros conciudadanos. Pero la recuperación de la seguridad también implica la recuperación de la moral de la fuerza pública. Hoy le dicen a la policía del ejército: tenemos que recuperar la seguridad en tal zona, y yo me imagino que el policía o el soldado debe pensar: si utilizo la fuerza para garantizar la seguridad, de pronto termino en la cárcel, y por eso terminan dejándose asesinar, como vimos en los paros, como asesinaron policías, y los que quedan además viendo lo sucedido, capturan al responsable y ven cómo la justicia lo sueltan un día. Hay que recuperar la fuerza pública, blindándolos jurídicamente, pero adicionalmente haciendo una reforma a la justicia que nos permita luchar contra el 95% de impunidad y con la persecución que hay muchas veces equivocada a la fuerza pública. Y no puede ser que una persona, como sucedió con el teniente, hoy que estoy en Pereira, con el teniente Juan Pablo Vallejo, asesinado por sicarios en Bogotá hace un par de semanas, lo capturaron y dijeron que lo habían soltado, que lo habían liberado, porque le habían pegado una patada en el momento de la captura. Eso no lo entienden los colombianos. Eso lastima, pero nos deja clarísimo que el sistema de justicia tiene unas fallas a las cuales tenemos que abordar. Y hay una reforma que está pendiente para hacer de la justicia hace muchos años, que no se ha logrado hacer, y si el Congreso no es capaz, tenemos que apelar al constituyente primario, es decir, al ciudadano, para que lo hagamos vía referéndum, para que lo hagamos en una Asamblea Nacional Constitucional, pero realizarlo. Tenemos que acceder mucho más fácil a la justicia, que sea, digamos, que no sea tan complicado al ciudadano de a pie, y que al llegar allá tenga confianza a resolver los conflictos también que hay entre particulares, y que en Colombia se demoran 3, 4 y hasta 7 veces más que en otros países, y eso, en términos de competitividad, en un indicador, por ejemplo, como el Doing Business, que mide la posibilidad de Colombia frente a otros países para llamar la atención en la inversión, siempre figura como uno de los obstáculos. Tenemos que hacer de la justicia
mucho más creíble frente al ciudadano. Bueno, pues son varias las aristas que propone una vez llegue al Senado de la República. Doctor Álvaro Hernán Prada, muchas gracias por acompañarnos en los micrófonos de Cristalina Estéreo. Muchas gracias a ustedes. Tengo todo el agradecimiento por la labor informativa que hacen permanentemente en el departamento de Cundinamarca, en el departamento del Huila, en el departamento del Tolima, en el departamento de Caquetá, en gran parte de la región colombiana. Así que un saludo muy especial para todos. Bueno, a usted entonces por acompañarnos, está invitando a los colombianos a apoyarlo en esta aspiración al Senado de la República. 7 años como representante a la Cámara se desempeñó por el departamento del Huila y ahora entonces está postulando su nombre por el Partido Centro Democrático para escalar dentro del Congreso de la República. Ahí están entonces los perfiles de los diferentes actores de nuestra política nacional aquí en los micrófonos de Cristalina Estéreo. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, El Imparcial.